Prensa. Comenzamos esta conferencia de prensa con el periodista Limber Pérez de Corporación Televicentro. Buenas, profe, buen día, gusto saludarle. Profe, ¿qué cambiar del último partido? Motagua venía siendo uno de los equipos que mejor jugaba y el último partido no fue el mejor. Para enfrentar a Maratón, ¿qué hay que cambiar? Buenos días. Bueno, nada, coincido contigo que no fue uno de nuestros mejores partidos. Afortunadamente, pues pudimos sacar los 3 puntos y creo que un buen resultado. ¿Qué cambiar? Bueno, te comentaba también la semana pasada que había sido una semana un poquito complicada para el grupo por el viaje a Estados Unidos, el regreso que fue muy accidentado, los compañeros que regresaban de la selección. Hemos podido ya trabajar con normalidad estos 2-3 días. Y bueno, espero, como le decía a los chicos, estamos en el momento más importante de la fase regular y tenemos que mostrar esas señas de identidad que nos han llevado a estar en la parte alta de la clasificación, ¿no? Orden, disciplina, concentración, buen manejo del balón, volumen de juego, amplitud, profundidad y luego mucha contundencia en las dos áreas. Creo que nos faltó volumen de juego el otro día, nos faltaron llegadas y lo que sí tuvimos fue contundencia y eso es algo que tenemos que mantener de aquí al final porque hubo otros partidos que jugamos muy bien, que tuvimos 7, 8 ocasiones de gol y que solo fuimos capaces de hacer un gol. Entonces, dentro de que no fue nuestro mejor partido, hay un aspecto que sí me tiene muy contento y es esa contundencia ofensiva que mostramos el otro día. Por acá, profe, buenos días. Buenos días. Jorge Fernández, Deportes CDC. Profe, evidentemente, cuando las cosas están bien, las presiones llegan adheridas, o sea, están por default ahí el tema del invicto. Hoy se habla mucho de que Motagua es el gran favorito para poder alzar el título, más allá de que todavía falta un buen tramo del campeonato. La pregunta es, ¿su equipo está altamente capacitado para manejar todo este tipo de presiones que puedan llegar hacia adelante, considerando que ustedes están ahí en esa posición que se han ganado obviamente a base de resultados? Sí, no, el grupo es muy autocrítico. Tú comentas que estamos haciendo cosas bien y es cierto, por eso estamos ahí. Pero también hay cosas en las que podemos y debemos mejorar y en eso estamos trabajando. Es decir, en mejorar nuestras áreas de oportunidad. No es una presión estar invicto, todo lo contrario, es un privilegio estar invicto en este momento. Y desde luego estamos en la mejor disposición para mantener esto que tenemos, el mayor volumen de tiempo posible. Y la mejor forma de hacerlo es ocupándonos en mejorar esos aspectos en los que tenemos que dar un pasito al frente para poder mantener el estatus que tenemos. Profe David García para Deportes de Acción. En sí, puntualmente, ¿qué lo ocupa a usted en este punto del torneo con su equipo? Mantener un invicto, cerrar de primero, poder tener ese privilegio de cerrar primero para una triangular. ¿Qué lo ocupa en sí Bueno, puntualmente? ese es un objetivo final, ¿no? Lo que nos ocupa es qué tenemos que hacer para mantener o lograr ese objetivo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Que los 25 jugadores de la plantilla estén enchufados, más allá de que no jueguen algún partido, jueguen 10 minutos, 15, entren de titular, entren de suplente, que los que estén en el campo nos muestren en todo momento su mejor versión, que el equipo siga creciendo en esas señas de identidad, de orden, de disciplina, de ser un equipo muy difícil de batir, de tener un volumen de juego muy superior al del rival o superior al del rival, de que en las ocasiones de gol que generemos tengamos un acierto del 50-60%, es decir, que seamos muy contundentes en el área del rival, que sigamos siendo un equipo que empieza a 11 y termina a 11, que parece poco importante, pero estamos viendo que en varios partidos de la Liga hay equipos que empiezan con 11 y terminan con 10, es decir, hay una serie de aspectos que son en los que nos tenemos que ocupar y si nos ocupamos de ellos y los hacemos bien, lo demás va a venir por añadidura. Si no, nos van a ir alcanzando nuestros rivales. Y bueno, tenemos claro que queremos mantener ese estatus, queremos mantener esos privilegios y por lo tanto eso es lo que nos estamos ocupando. Hola, ¿qué tal? Buenos días, profe. Buenos Gabriela días. Matamoros para Fútbol de Tacón. Profe, me gustaría conocer su opinión con respecto al FBS. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Porque ha habido varios técnicos que no están muy conformes todavía con la ejecución del FBS ya en la Liga Nacional. Bueno, yo siempre digo que tenemos que ver el punto de partida y a dónde queremos llegar. Yo estoy muy contento. No comparto la opinión de algunos colegas. Sí la compartía cuando no lo teníamos y ahora que lo tenemos, pues como todo. Empezó y irá mejorando. Y cada vez pues las decisiones arbitrales que seguirán siendo polémicas alguna de ellas porque al final depende del criterio del árbitro. El otro día tuvimos un par de ejemplos en nuestro partido, si Rodrigo molesta o no molesta al portero en el gol de Alejandro, si es o no penalti el de Marcelo, eso al final, independientemente de que lo vuelvan a ver en
pues siempre va a generar polémica, porque para uno hubo contacto y no fue suficiente, para otros hubo contacto y fue suficiente. Es decir, eso no lo vamos a poder erradicar nunca, porque al final es un ser humano el que va a tener que tomar una decisión sobre algo que no es estricto y cerrado, es algo que queda a su percepción y a su criterio, ¿no? Entonces yo creo que ahí los entrenadores también tenemos que entender que esto es de esta manera. A partir de ahí sí tienen la ayuda, ¿no? El otro día vimos una tarjeta roja que inicialmente no lo era y que realmente era una tarjeta roja y que no tiene ni tan siquiera discusión. Es decir, creo que está siendo más justo los arbitrajes ahora y hay que dejar ese margen que siempre depende de un ser humano y de su opinión y de su criterio. Javier, un gusto. Gerardo Bustillo de Mi Pasión HN. Hoy, ¿cómo es enfrentar a un maratón lleno de una polémica de redes, de jugadores que supuestamente tienen un acto de indisciplina? ¿Cuánto puede afectar a su jugador o beneficiar que pase esto en otro club que es un clásico? ¿Y qué opinión nos puede dar del Búho Meléndez, que en los últimos días fue muy cuestionado por su trabajo en la selección? Empiezo por la segunda. Bú hizo un partidazo con la selección, ese es mi criterio. Enfrente estaba el jugador más habilidoso de Perú y solo tuvo una acción, un duelo ahí que tropezó, cayó. Y hay más jugadores en el equipo, ¿no? Cuando se va un jugador por banda, pues hay más acciones que son las del Bú. A partir de ahí creo que tuvo un partido muy bueno y creo que por eso el profe lo mantuvo 90 minutos en el campo, ¿no? Lo segundo, a nosotros no nos afecta en absoluto. Quiero recordaros que hace menos de 2 meses el entrenador había dimitido, el entrenador se peleaba con los jugadores, y estoy hablando de este entrenador que está aquí sentado, no estoy hablando del de Maratón. El entrenador insultaba a sus jugadores, etc, etc, etc. Es decir, ya lo hemos vivido desde nuestro punto de vista, ¿no? Esto de las redes sociales, las mentiras, las exageraciones, las distorsiones, y ya ves lo que nos ha afectado a nosotros, absolutamente nada. Un mes y medio después, el entrenador fue renovado, el equipo está en disposición de ser primero en la fase regular, el equipo está invicto. Entonces nos miramos en el espejo, le cambiamos el nombre al equipo, le cambiamos el nombre al entrenador, le cambiamos el nombre a los jugadores de la plantilla. Lo tuvimos al revés hace 7, 8 semanas y no supuso absolutamente nada más que unirnos, darnos cuenta que hay gente que no nos quiere bien en el exterior, unirnos en la interna y, bueno, y sacar toda la fortaleza que tiene este club, este proyecto, esta plantilla, este cuerpo técnico, esta afición. Y ya ves que al final pues no ha sido algo negativo para nosotros, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos ocupamos de nosotros. No sé qué esté pasando en Maratón, no tengo ni la más mínima idea, no es algo que nos ocupe, bastante tenemos con lo nuestro. Y como os dije en su momento, nosotros tenemos que estar enfocados en nuestros objetivos, en nuestro camino, en nuestro proceso, en qué tenemos que hacer para conseguir nuestros objetivos, y lo tenemos muy clarito, lo que tenemos que hacer para alcanzarlos. Gracias, maestro. Gracias.